movimiento, Jung. Tengo el honor de presentar al maestro Miguel Ángel Martínez Camacho, quien es licenciado en fisioterapia, tiene una especialidad en salud pública, una maestría en ciencias del movimiento, es técnico en urgencias médicas de nivel intermedio. También cuenta con un diplomado de cuidados críticos neonatales, otro diplomado en metodología de la investigación en ciencias de la salud. Es instructor de soporte cardiovascular avanzado y de evaluación y estabilización de emergencias pediátricas. Él nos viene a presentar el tema abordaje fisioterapéutico en el paciente en estado crítico. Recibámoslo con un aplauso. Bueno. ¿Sí se escucha? Bueno, antes que nada, pues muchas gracias por la invitación a la Universidad Cuauhtémoc. Siempre es un placer estar difundiendo este tema entre colegas. Entonces, como mencionaba mi tocayo, vamos a hablar sobre la fisioterapia en la unidad de cuidados intensivos. Algo importante que vamos a encontrar para todo aquel que haya estado en la unidad de cuidados intensivos o aquel que haya entrado por alguna situación a la unidad de cuidados intensivos, pues es algo impresionante, ¿no? Ver, por ejemplo, en esta foto podemos ver a un niño, ¿no? Un gran quemado propiamente con ventilación mecánica, en el otro igual un paciente con intubación, con una serie de aparatos que luego nos parecen extraños, ¿no? Como las bombas de infusión, el ventilador. Entonces eso al fisioterapeuta a final de cuentas le genera cierto estrés y cierto miedo inclusive poder abordar a estos pacientes, porque no es algo de lo que estemos habituados regularmente, lo cual está mal, porque de hecho es parte de lo que deberíamos de hacer. Entonces, bueno, vamos a empezar a hablar un poquito de esto. Los pacientes que están en la unidad de cuidados intensivos son pacientes que generalmente son pacientes críticos en estado agudo, ¿sale? Entonces, la norma oficial mexicana pues habla sobre el paciente en estado crítico agudo, sobre aquel que necesita alguna asistencia, por así decirlo, en alguno de los principales sistemas fisiológicos, ¿no? Ya sea a nivel respiratorio, cardiovascular, metabólico. Sin embargo, una de las características principales de un paciente que ingresa a la unidad de cuidados intensivos es que es un paciente recuperable. ¿A qué me refiero con eso? Un criterio para que el paciente ingrese a la unidad es de que pueda sobrevivir. Si el paciente no tiene probabilidades de supervivencia, es decir, su patología es tan grave que no tiene probabilidades de supervivencia, que es incompatible con la vida, ni siquiera va a ingresar a la unidad de cuidados intensivos. Entonces, eso es algo que nosotros tendríamos que tener en consideración. ¿Por qué? A final de cuentas, estaríamos hablando que el paciente tiene una probabilidad, a lo mejor no alta, pero sí tiene una probabilidad de supervivencia. Pero difícilmente nos preguntamos, oye, ¿y ese paciente si queda con vida, funcionalmente hablando, cómo va a quedar? ¿Va a quedar con una discapacidad permanente? ¿Sí? ¿Va a poder regresar a trabajar? ¿Va a poder regresar con su familia a hacer los roles que desempeñaba anteriormente? Pues no lo sabemos. Entonces, eso es algo bien importante. Y también hay que reconocer algo, que el paciente que está en la unidad de cuidados intensivos va a tener una serie de características que lo ponen en alto riesgo, además de la patología de base por la cual ingresó. Es decir, un paciente en la UCI puede ingresar por un evento, a lo mejor un evento vascular cerebral, un traumatismo craneoencefálico, un problema cardiovascular, lo que sea. Sin embargo, tiene una serie de situaciones que lo ponen en riesgo de desarrollar alteraciones en la funcionalidad, como que la inmovilidad. Son pacientes que seguramente van a estar encamados durante un periodo prolongado, ¿sale? Son pacientes que están en un proceso inflamatorio, a final de cuentas están en un proceso multisistémico. Si bien el paciente a lo mejor ingresó por una patología específica, la mayoría de los pacientes van a desarrollar un proceso inflamatorio que va a repercutir a nivel funcional, ¿sale? También algo importante es de que muchos pacientes van a estar desnutridos, van a decir, ¿y por qué? Porque hay malas prácticas en la nutrición hospitalaria, y esa es una realidad en el país. Hay muchos pacientes que están en un ayuno prolongado sin ningún tipo de indicación. Pensamos que el paciente, porque está mecánicamente ventilado, porque le están poniendo vasopresor, no puede nutrirse, no se le puede dar, no se le puede poner una sondita y empezarle a pasar una dieta polimérica, pero la realidad es de que hay pocas contraindicaciones para iniciar la dieta de manera temprana en el paciente. Hay medicamentos que por sí mismos van a alterar a nivel muscular, como que vasopresores, esteroides, por ejemplo, inclusive cuestiones como bloqueadores neuromusculares. Son situaciones que el paciente crítico va a estar inmerso en ellos. O sea, hay fármacos, por ejemplo, la norepinefrina o la dobutamina, que al final de cuentas van a afectar a nivel de sistema cardiovascular, que son necesarios para mantener al paciente con vida, pero tiene una repercusión a nivel de la fibra muscular. Entonces, eso es algo que tenemos que tener en consideración. Pero va a haber algo bien importante, que son los hábitos que hay en la unidad de cuidados intensivos en la cual está ingresado el paciente.
¿A qué me refiero con eso? Hay lugares en los cuales no se cree en la fisioterapia, pero ahorita vamos a ver que no es una cuestión de creencia, ¿sale? Hay evidencia que la fisioterapia, que la movilización genera un impacto positivo en estos pacientes. Sin embargo, si en nuestra unidad los hábitos son incorrectos, tienen hábitos de dejar a nuestro paciente inmóvil, tienen hábitos de dejar al paciente desnutrido, tienen hábitos de que el paciente esté profundamente sedado, lo estamos condenando, a una alteración funcional generada por la hospitalización en la unidad de cuidados intensivos, más allá de la patología por la cual ingresó. Entonces, la pregunta obligada sería, ¿está indicado el reposo absoluto en todos los casos en el paciente crítico? La respuesta sería no. No en todos los casos estará indicado el reposo absoluto. ¿A qué me refiero con esto? Va a haber casos claros en los cuales la severidad de la patología de base va a hacer que el paciente no se pueda movilizar o no se le pueda hacer una intervención más allá del posicionamiento y los cuidados de la piel para evitar escaras por presión. ¿Por qué? Porque la patología es muy grave, el paciente está inestable. Sin embargo, vamos a ser honestos, todos los que hayamos estado en la UCI nos damos cuenta que ahora sí que dentro de los pacientes críticos, no todos están tan críticos como para no movilizarlos o para no intervenirlos. Pero para poder nosotros hacer esto tendremos que hacer una evaluación de costos-beneficios. Y no me estoy refiriendo necesariamente a costos-beneficios económicos, sino a qué riesgos yo voy a poner a mi paciente y qué beneficio voy a obtener. Que a final de cuentas la charla es respecto a eso, qué beneficio tiene nuestro paciente. El paciente en estado crítico desarrolla una alteración bien importante, que de hecho es un común denominador, y en México yo creo que la prevalencia es ser altísima, no hay estudios epidemiológicos sobre eso. Una entidad clínica propia del paciente crítico que se conoce como debilidad adquirida en la UCI. Pero vamos a ser honestos, en México las camas de terapia intensiva, aunque tenemos un montón, son insuficientes. Entonces, ¿a qué voy con eso? Seguramente va a haber pacientes con criterios para unidad de cuidados intensivos que no van a estar en la UCI, que van a estar a lo mejor en el piso de medicina interna, en el piso de IRAS, en el piso de cirugía. Entonces, realmente, yo considero que un nombre más correcto no será debilidad aquí en la UCI, pudiera ser debilidad del paciente crítico, porque el paciente crítico no solamente está en la unidad de cuidados intensivos, está en otros lugares. Pero bueno, ¿qué es la debilidad aquí en la UCI? Básicamente va a ser la reducción de la fuerza muscular derivado de una alteración de la fibra muscular o del axón, o una mezcla de ambas. Pero aquí va a haber algo importante. La debilidad aquí en la UCI es un diagnóstico de descarte. ¿Qué quiere decir eso? Que si ninguna otra situación explica por qué el paciente está débil, lo más seguro es de que haya adquirido debilidad aquí en la UCI por dos entidades patológicas distintas o que se pueden conjugar, que es la miopatía del paciente crítico y la polineuropatía del paciente crítico. Y aquí hay que reconocer algo. ¿Qué problemática tenemos aquí? Que la miopatía del paciente crítico y la polineuropatía del paciente crítico dura mucho tiempo. El paciente tarda mucho tiempo en recuperarse. Uno pensaría, no, está muy crítico, me da miedo, está intubado, me espero a que salga esta consulta externa y lo agarro y lo empiezo a trabajar. Pues no. Lo que dice la literatura es de que el paciente se puede tardar hasta 5 años en recuperarse de la debilidad que hay en la UCI. Entonces, la mejor estrategia no es la cuestión de la rehabilitación propiamente dicha, sino la prevención de la aparición de la debilidad. Entonces, esto es lo que, básicamente este es un artículo de New England donde está explicando, pero esto no es tan importante. Puede generar una alteración a nivel de la fibra muscular o una alteración a nivel del axón. ¿Cómo vamos a identificar la debilidad aquí en la UCI? Es de hecho algo muy sencillo. Y yo soy un fiel partidario de algo. El fisioterapeuta intensivista, el fisioterapeuta que está en la unidad de cuidados intensivos, hace lo mismo que los fisioterapeutas que están fuera de la unidad de cuidados intensivos. ¿Qué es lo que cambia el contexto? El contexto que estamos hablando sobre pacientes críticos y que tenemos que checar otro tipo de cosas. Pero es, por ejemplo, ¿sabes qué? Tengo que mover al paciente, pues muévelo. Tengo que fortalecer al paciente, fortalécelo. ¿Qué es lo que va a cambiar? Las estrategias que yo voy a utilizar, ¿sí? Y la monitorización sobre todo. Entonces, de hecho, esta escala yo creo que la conocen, la American Research Council, que es básicamente un examen manual muscular. Es muy parecido a la escala de Daniels, ¿sale? ¿Qué es lo que nos habla esta Medical Research Council, SOM Score? Sería la evaluación muscular con un puntaje de 0 a 5 en 12 grupos musculares y lo sumamos. Es decir, podemos tener un puntaje mínimo de 0 si el paciente no se mueve y no tiene ningún tipo de contracción, y un puntaje máximo de 60. Si el paciente tiene un puntaje menor de 48, tiene debilidad aquí en la UCI. ¿Cuál es una de las principales complicaciones de esta escala? Que el paciente tiene que estar cooperador. El paciente no tiene que estar sedado. El paciente te tiene que hacer caso. Entonces, si en la unidad de cuidados intensivos en donde nosotros trabajamos
no consideran protocolos de sedación, pues difícilmente vamos a poder evaluar de manera adecuada al paciente crítico. Esta es propiamente la escala. Vemos cómo va de 0 a 5, siendo 0 que la contracción no es visible ni palpable, y siendo 5 una contracción normal. Entonces, eso ustedes ya lo saben hacer, cualquiera de ustedes lo sabe hacer. ¿Y qué grupos musculares vamos a evaluar? Abducción de hombro, flexión de codo, extensión de muñeca, flexión de cadera, extensión de rodilla y dorsiflexión. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Sumar el score de cada uno de ellos. Ejemplo. Este sería un ejemplo. Esta es una tablita en la cual estoy evaluando. ¿Qué es lo único que tendré que saber para saber si el paciente tiene debilidad aquí en la UCI? Sumar todo el puntaje, ¿sale? Y aquí va a haber algo importante. Una característica que tiene la debilidad aquí en la UCI es que es de predominio proximal y es simétrico, ¿sale? Entonces, por ejemplo, si no es simétrico, no te estaré hablando de debilidad aquí en la UCI, seguramente te estaré hablando de una patología. Los factores son los más importantes para desarrollar debilidad en el paciente crítico. Sin embargo, va a haber otras entidades importantes como que el paciente sea adulto mayor. Por ejemplo, si ingresa un paciente con sarcopenia, sabemos que su pronóstico funcional va a ser distinto a lo mejor a un paciente que tenga un adecuado trofismo muscular. También, como les comentaba hace rato, el rol de los glucocorticoides y bloqueadores neuromusculares aparentemente también impacta en la debilidad y en la UCI. Entonces, por ahí me pirateé un meme de un fisioterapeuta intensivista brasileño que se llama Augusto Cruz, un amigo, que habla sobre esto, ¿no? O sea, tenemos la hiperglicemia, que va a generar una degeneración de la vaina de mielina y se va a manifestar como reducción de la fuerza muscular. ¿Cuál sería nuestra manera para poder evitar eso? Pues poner a hacer ejercicio físico a nuestro paciente. Pero va a haber algo todavía más importante desde mi perspectiva, que no únicamente se van a afectar los músculos de las extremidades, también se va a afectar la musculatura respiratoria. Y si estamos considerando que el paciente, lo más seguro es que esté mecánicamente ventilado, si el paciente está débil del diafragma, si el paciente está débil de los músculos inspiratorios, ¿qué es lo que va a suceder? Nos va a costar trabajo poder destetar a ese paciente, es decir, poder retirar la ventilación mecánica. Y algo que ustedes tienen que saber como fisioterapeutas es que esa es nuestra chamba. Que no la hemos querido tomar en México es otra bronca, pero es chamba del fisioterapeuta los protocolos de destete de la ventilación mecánica. Es decir, si tenemos un paciente que no se le puede quitar la ventilación, que no se puede extubar, técnicamente quien tiene que entrar ahí al quite es el fisioterapeuta. ¿Por qué? Porque es el experto justamente en la cuestión musculoesquelética. Y el paciente seguramente no se puede destetar. ¿Por qué? Por falta de fuerza. ¿Sí? Entonces es algo bien importante y no se les tiene que olvidar. Entonces, la atrofia muscular diafragmática va a estar directamente relacionada con la debilidad muscular que nosotros veamos en las extremidades. Y algo importante, es un predictor por sí mismo de la duración de la ventilación mecánica y está asociada a estancias más largas. Es decir, pacientes débiles van a durar más tiempo ventilados, van a durar más tiempo en el hospital, ¿sí? Y van a costar más dinero. Entonces, muchas veces, y como yo, eso es algo que yo luego menciono, es, oye, ¿por qué tú crees que no haya fisioterapeutas de base en una unidad de cuidados intensivos? Seguramente por una mala gestión del personal. ¿Alguien sabe como cuánto cuesta un día cama en la unidad de cuidados intensivos? ¿Cuánto le echan? A lo mejor nos dicen, no, es como 5,000 pesos. No. 35,000 pesos al menos. ¿Sí? Al menos 35,000 pesos. Entonces, por ejemplo, yo luego hago esta cosa así como número bruto que digo, ok, ¿y cuánto gana un fisioterapeuta en la institución? Grillitos, ¿no? Generalmente ganan menos de 20,000 pesos, ¿sí? Generalmente ganan menos de 20,000 pesos. Entonces, a mí me parece absurdo que una intervención que ahorita vamos a ver, que tiene evidencia que reduce los días de estancia hospitalaria, no se aplique a los pacientes. Y con un solo paciente que le quites un día de estancia, pagas el sueldo seguramente de 2 fisioterapeutas. Entonces, o sea, como que los números no me cuadran. Pero bueno, ¿qué situaciones van a poner de manifiesto? Bueno, van a poner en riesgo que el paciente tenga debilidad diafragmática? Otra vez sepsis, cómo haya estado antes del ingreso a la unidad de cuidados intensivos, la severidad de la patología aguda, que el paciente no tenga una respiración espontánea. Y es algo bien importante, que luego pensamos, yo creo que por las novelas, que el paciente intubado tiene que estar tumbado, tiene que estar dormido. La tendencia actual es que no. El paciente en la actualidad se tiene que poner únicamente con ansiolíticos y con analgésicos y con sedaciones muy bajitas. Es decir, tú puedes poner a caminar a un paciente intubado, tú puedes poner a hacer ejercicio a un paciente intubado, ¿sí? Entonces, eso es algo que está mal. Si ustedes ven a un paciente intubado, se tendrán que preguntar, oye, ¿por qué está así? ¿Realmente amerita que esté tan sedado este paciente? Y la respuesta, yo creo que en el 80% de los casos va a ser no. Tiene un mal protocolo de sedación ese paciente.
Y evidentemente eso va a generar una atrofia muscular diafragmática. Afortunadamente, a mí sí me dejan mover la ventilador. Entonces, ¿qué es lo que hacemos aquí? En particular en este video es la modificación del modo ventilatorio a un Te va a cambiar la modalidad, ¿vale? Como la vez pasada, ¿sí te acuerdas? y ahora hacer algo que se conoce como disfunción diafragmática inducida por ventilación mecánica. Aquí en particular tenemos otro video de un paciente que también está en un modo espontáneo, que a lo mejor dicen es como de esto que básicamente lo que tendremos que evaluar aquí es a qué frecuencia respiratoria está metiendo el paciente, cuál es su volumen minuto y cuál es su volumen tidal. Pero bueno, si nosotros no hacemos esto, si no cuidamos la sedación del paciente, si no le permitimos al paciente ventilar de manera espontánea, va a generar algo que se conoce como disfunción diafragmática y seguramente ese paciente va a fallar al destete. ¿Qué es el destete? El retiro de la ventilación mecánica. Y básicamente se va a generar por esto. Va a haber una disfunción diafragmática, por atrofia, por desuso. Sin embargo, también va a haber un proceso de estrés oxidativo en el paciente crítico, va a haber un aumento de la proteólisis, pero al mismo tiempo va a haber cambios microestructurales que ahorita vamos a ver por algo que se conoce como presión positiva al final de la expiración, que es algo que tiene el paciente bajo ventilación mecánica, que genera alteraciones a nivel de la miofibrilla. Ahorita vamos a platicar un poquito más de eso. Y aunado a eso, o sea, aparte que el ventilador debilita al paciente, ahí viene nuestra vieja amiga, la debilidad adquirida en la UCI. A final de cuentas, el diafragma es músculo esquelético. Tiene características muy similares al resto de los músculos. Entonces también se puede afectar. ¿Con qué? Con una miopatía o una polineuropatía del paciente crítico. Ok. Entonces hagan de cuenta que el paciente que está bajo ventilación mecánica va a tener dos tipos de atrofia muscular. Una atrofia muscular transversal, por así decirlo, es decir, se enflaca la fibra muscular, y otra atrofia muscular longitudinal por pérdida de sarcómeras. Este es un corte histológico en el cual vemos, aquí tenemos nuestro grupo control, sin ventilación mecánica, y aquí tenemos nuestro grupo de caso, es decir, un paciente mecánicamente ventilado. Y podemos observar de manera clara cómo hay una atrofia muscular pues súper marcada. Y aquí hay que reconocer algo. A lo mejor uno pensaría, oye, pero tiene que pasar un montón de días para que el paciente empiece a tener atrofia muscular. No. Hay literatura, por ejemplo, que describe que hay pacientes que pueden perder hasta el 80% de la fuerza muscular del diafragma en las primeras 24 horas si tiene sepsis. Entonces, esa es una brutalidad. O sea, 80% de fuerza en un día. Porque, a final de cuentas, el diafragma se contrae todo el tiempo. Está acostumbrado a estar contrayéndose todo el tiempo. Entonces, en el momento en el cual tú lo bloqueas, tú haces que no trabaje, la atrofia muscular es muy acentuada y muy rápida. Entonces, bueno, otra situación, lo que les comentaba, hay un parámetro ventilatorio que se llama PIP. ¿Para qué nos permite la PIP? Esos son los pulmones y esto que tenemos aquí es el diafragma. Ese es un pulmón sin PIP. ¿La PIP qué es? La PIP lo que va a hacer es mantener inflados nuestros pulmones para evitar el colapso alveolar. Ese es un parámetro normal en los pacientes mecánicamente ventilados. Pero ¿qué es lo que sucede? Esta hiperinsuflación, por así decirlo, del paciente hace que el diafragma se achate, por así decirlo, se aplane, se vaya hacia abajo y a final de cuentas esto va a ser un cambio en la estructura propiamente. Aquí tenemos esto. Esto sería un paciente con su longitud del músculo normal. Aquí tenemos este sarcómera, ¿sale? Tenemos un efecto agudo de la PIP, que es lo que estamos viendo, que es una presión positiva para mantener el pulmón inflado. ¿Qué es lo que sucede? Se acorta, porque se achata, por así decirlo. Se acorta las fibras del diafragma. De manera crónica, ¿qué es lo que sucede? Pérdida de sarcómera, pero resulta que cuando yo quiero destetar al paciente y retirarle la ventilación mecánica y le quito la PIP, vuelve a la posición original, pero ya tiene una desventaja. ¿Por qué? Porque ya perdió sarcómeros, ¿sí? Entonces, eso es un problema bien importante para los pacientes que están mecánicamente ventilados. ¿Qué pacientes van a estar en mayor riesgo de desarrollar atrofia muscular diafragmática? Evidentemente, la ventilación mecánica es el principal factor de riesgo, pero también pacientes con sepsis, pacientes que tengan hiperglucemias, pacientes que tengan mala nutrición, que tengan falla renal no tratada, un bloqueo neuromuscular y uso de corticosteroides, que estoy duro y dale con lo mismo. Pero aquí hay una pregunta, ¿podremos valorar fuerza muscular diafragmática? Hacemos así como una Daniels modificada, lo ponemos de vampiro para ver si está en contra de la gravedad o algo. No, o sea, no se puede hacerlo de esa manera. ¿Cómo se hace? Se hace con el ventilador en específico. Hay una maniobra
que se llama presión inspiratoria máxima, que lo que hace es cuantificar qué presión negativa es capaz el paciente de hacer. Es decir, el paciente está intubado y ¿qué es lo que vamos a cuantificar? ¿Qué presión es capaz el paciente de generar a la inspiración forzada? ¿Sí me están a entender? Entonces, esa es una variable, por así decirlo, que nos habla de manera indirecta de cuánta fuerza muscular inspiratoria tiene nuestro paciente. Aquí algo importante, el parámetro para decir que un paciente está listo para retirar la ventilación mecánica, es decir, tiene la fuerza suficiente, será un paciente con una Pimax entre menos 30 y menos 20, o más negativo de eso. Es decir, si tengo un paciente con menos 40, es un paciente que está más fuerte, porque es capaz de generar una mayor presión negativa. Si el paciente tiene menos de esto, no va a tolerar respirar sin el ventilador. Entonces vamos a poner aquí un pequeño ejemplo. Aquí es una prueba propiamente de Pimax. Aquí se está seleccionando la opción en el ventilador. Este es el ventilador. Si se fijan, aquí dice Pimax. Esa es una gráfica de presión sobre tiempo. Aquí está en 0. ¿Y qué es lo que va a suceder? Se va a bajar, ¿sale? Y se va a cuantificar qué presión negativa es capaz el paciente de hacer. Esto es algo que el fisioterapeuta tendrá que estar haciendo de manera rutinaria para ver cómo está evolucionando su diafragma del paciente, ¿sale? Entonces, si se fijan, aquí me está marcando menos 7.6, menos 9.1. Y vean, tiene menos 15.1 este paciente de Pimax. ¿Estará listo para destetarlo, para quitarle la ventilación mecánica? No. Entonces, ¿hay quien entra? Pues nosotros. Es nuestra chamba, hacer que ese paciente esté más fuerte. Ok, pero resulta que también hay otras situaciones. De hecho, este es un ultrasonido que saqué hace poquito, como hace 2 días, que es la evaluación diafragmática por medio de ultrasonido. Y eso sí lo podemos hacer nosotros, no es necesario que sea un radiólogo. ¿Por qué? Porque es una evaluación funcional. Va a decir como, no le entendí nada. Aquí hay una línea hiperecoica, que al final de cuentas es el diafragma, se ve cómo se está bajando, y en específico esta prueba es algo que se conoce como prueba de expulsión diafragmática, que es cuánto baja, ¿sale? O sea, cuánto se contrae y cuánto baja. Se ha asociado que una expulsión diafragmática de más de 2 centímetros es un predictor positivo para destete. Y se fijan acá, de hecho, esto y esto es lo mismo. ¿Cómo está eso? Aquí se está subiendo y bajando, y acá me está marcando cómo se sube y se baja. Esta línea hiperecoicos, esta línea blanca que tengo aquí, es el diafragma. Entonces, por ejemplo, si yo mido de aquí a acá, sé cuánto tiene de expulsión diafragmática el paciente. Es decir, estoy cuantificando cuánto es capaz de bajar ese diafragma. ¿Sí? Pero bueno, ya después de todo esto, en la unidad de cuidados intensivos, ¿qué hacemos como fisioterapeutas? Movilización y ejercicio físico, técnicas de higiene bronquial y entrenamiento de músculos inspiratorios. Vamos a empezar con el entrenamiento de músculos inspiratorios. ¿Qué va a hacer eso? Es meterle carga propiamente a mi diafragma para fortalecerlo. Es como ponerle una especie como de pesa al diafragma, y se puede hacer de 2 maneras, por medio de un threshold o por medio de la sensibilidad del ventilador. ¿Qué es lo que nos dice la evidencia? Que esto funciona mejor ¿cuándo? Durante la ventilación mecánica. Es decir, es bueno entrenar a mi paciente de los músculos inspiratorios durante la ventilación mecánica. Este es un dispositivo de threshold, ¿sale? Ahorita van a ver cómo se conecta al tubo endotraqueal. Esto es lo que se recomienda, una carga inicial del 30% de la Pimax, puede durar 5 minutos el paciente, una frecuencia de 2 veces al día, 7 veces a la semana también pudiera hacer, e irlo progresando 10% de la Pimax o 1 a 2 centímetros de agua por sesión, ¿sale? Entonces tendremos que ir progresando a este paciente. ¿Qué es lo que dice la evidencia científica? Que el entrenamiento de músculos inspiratorios es más efectivo en pacientes con destete difícil, ¿sale? En pacientes con destete fácil no es necesario hacer IMT. En pacientes con destete difícil, a aquellos pacientes que nos está costando trabajo retirarle la ventilación mecánica, se tendrá que pensar en entrenamiento de músculos inspiratorios. Y básicamente, ¿qué se hace? Si se fijan, acá tenemos nuestro tubo endotraqueal, aquí en particular tenemos un filtro y aquí está el threshold. Entonces tendríamos que desconectar al paciente del ventilador, ponerle el threshold, ajustar, bueno, se ajusta primero, ¿verdad? La resistencia, y se le va a poner al paciente a inspirar con resistencia, ¿vale? Entonces eso es algo bien importante. Una situación importante de esto es de que los thresholds son individuales, o sea, no se tiene que utilizar en un solo paciente, ¿vale? No son transferibles. Ok,
Y yo creo que eso es algo importante. De hecho, quien tome el taller vamos a profundizar más en estos temas. Ahorita es como una situación como muy global, ¿no? A lo mejor luego lo que se preguntan es, oye, ¿cómo aborda un paciente en el aspecto de manejo de secreciones? Lo típico que hacen en el hospital que es, pues pégale, dale palmaditas, víbralo. Vamos a ver qué dice esta asociación, la Asociación Americana de Cuidados Respiratorios en cuanto a manejo de secreciones. El resumen de todo es esto. No se recomienda hacer técnicas de fisioterapia de manera rutinaria en el paciente. O sea, eso es lo que recomiendan. O sea, que no todos los pacientes requieren de fisioterapia de tórax de manera rutinaria, hospitalizada. No hay superioridad entre las técnicas. Es decir, aparentemente todas las técnicas son iguales, menos la palmopercusión, porque esa genera efectos adversos. Se puede considerar en pacientes con EPOC exacerbado, porque son pacientes hipersecresores, son pacientes que tienen mucho moco. Se recomienda mantener la tos. Y una pregunta, ¿cómo vamos a mantener al paciente con el reflejo tusígeno adecuado? Sin sedarlo, que el paciente esté despierto. Un paciente que está despierto, aunque esté mecánicamente ventilado, va a poder toser y va a poder manejar sus secreciones. El uso de cough assist está recomendado en pacientes neuromusculares. No se recomienda, ¿qué dice aquí? No se recomienda inspirómetro incentivo. Traducción, ¿qué es eso? Las pelotitas. No hay evidencia que sirvan. Y es lo que más utilizan. Que siempre dices, ¿cómo dices eso? Pues eso dice la evidencia, yo no lo digo. ¿Sí? Y aquí, miren, ¿qué recomiendan? Movilización temprana para prevenir complicaciones respiratorias. A lo que voy es esto, que la movilización no únicamente te va a ayudar a que no se atrofien los músculos de las extremidades. Te ayudan a nivel cardiopulmonar. ¿Para qué? Para fortalecer músculos inspiratorios y para poder manejar las secreciones de un paciente que está crítico. Y bueno, vamos a hablar un poco sobre la movilización. La movilización temprana, así de manera tajante, estamos hablando sobre contracción activa. La movilización pasiva no es movilización temprana. Perdón por decirles eso. No es movilización temprana. ¿Sale? ¿Y qué otra cosa es movilización temprana? Que se realice entre el segundo y el quinto día de ingreso del paciente, es decir, se tiene que hacer lo más rápido posible, ¿sale? Entonces, por aquí está ¿no? El músculo cuando hace movilización pasiva para prevenir atrofia, realmente no le sirve de nada al músculo, ¿vale? Entonces es algo súper importante. Recordar que la movilización pasiva realmente no es, pues no es lo que el paciente necesita. Y lo que tenemos que preguntarnos aquí ¿es seguro movilizar al paciente? Va a ser seguro siempre y cuando tomemos decisiones basadas en la evaluación. ¿Qué tipo de evaluación tendremos que hacer? Una evaluación neurológica, una evaluación cardiovascular, respiratoria y musculoesquelética. De manera general, la inestabilidad hemodinámica va a contraindicar la movilización, la inestabilidad respiratoria va a contraindicar la movilización, si el paciente tiene aumento de la presión intracraneal va a estar contraindicada la movilización y si el paciente tiene crisis convulsivas de difícil control. Una de las principales barreras que vamos a tener es la parte de la sedación, como les comentaba hace rato. Si un paciente está muy sedado, no lo vamos a poder movilizar. Entonces, por ejemplo, vamos a ver este video. Es una paciente, está intubada. Sin embargo, pongo esto para que ustedes vean que no tienen que estar profundamente sedados. Ahí se le está preguntando a la paciente si le duele algo y nos está contestando. Inclusive se le pide que abra y cierre la mano y lo realiza. Entonces, por ejemplo, esta paciente va a cooperar. Seguramente sí va a cooperar durante la terapia. En cambio, por ejemplo, tenemos este video de este niño. Que vean, ¿cómo se ve? Se ve despierto, pero se ve medio agitadón y tiene movimientos como, pues no tan intencionados. Ese niño puede decir, oye, pero está consciente, está despierto, pero no. Este niño te está indicando que al igual hizo delirio, ¿sale? O tiene mucho dolor. Y hay que manejarle el dolor a este niño. Y pues no lo vas a poder manejar así, aunque no esté tan sedado. Pero bueno, dentro de las intervenciones que tendremos que hacer, desde posicionamiento, intervención en cama, cambios de decúbito a sedestación, cambios de sedestación a bipedestación y la deambulación basado en la fuerza muscular y el grado de movilidad. Eso no se alcanza a ver todo. Este es un algoritmo que hice para el Hospital General de San Juan del Río, que es la protocolización de la movilización temprana nada más. Entonces, ¿qué es? Es realizar de manera ordenada
sistematizar, por así decirlo, la atención. Los mexicanos somos muy malos para sistematizar, no nos gusta seguir algoritmos, como que nos gusta hacer todo como Dios nos da a entender. Por ejemplo, esta es una... que la apriete el cubrebocas se le dé la papada soy yo. Entonces, por ejemplo, aquí que tenemos un paciente que está con tubo endotraqueal y se está trabajando con cicloergómetro de manera activa asistida. ¿Sale? Aquí tenemos a un paciente con síndrome de Guillain-Barré. Cabe recalcar que su mamá dio autorización para poder ocupar el video. ¿Sale? ¿Qué es lo que estamos utilizando acá? Es un paciente que está mecánicamente ventilado por medio de traqueostomía, está sentado a la orilla de la cama. Esto nosotros lo hicimos con tubos de PVC y se está empezando a realizar contracción activa. Ese paciente como patología de base tiene un síndrome de Guillain-Barré, ¿sale? Entonces nos costó mucho trabajo. Esta es otra paciente con síndrome de Guillain-Barré que se está llevando a la orilla de la cama. Se puede hacer también en pacientes pediátricos la movilización sin ningún tipo de inconveniente. Nosotros somos súper partidarios del cicloergómetro, pero también se puede trabajar otro tipo de cosas como cuestiones de coordinación, y estamos ocupando un guante porque hospital público, ¿sí? Entonces, pero si se fijan, ahí estamos trabajando sin ningún problema con el guantecito. Inclusive, esto no es movilización, pero para que vean, es un paciente pediátrico intubado y se está empezando a trabajar cuestión de estimulación vestibular. O sea, aunque el paciente esté intubado, no es un impedimento para que nosotros podamos intervenir a estos pacientes, ¿sí? Entonces, para que lo tengan en consideración, evidentemente nos tenemos que habituar a manejar pacientes intubados, ¿no? Este en particular es un niño, no está intubado, fue un traumatismo craneoencefálico severo, pero ahí podemos ver, de hecho este fue el día que se extubó. Ahí está en friega el niño, no todo felicillo, ¿sí? Inclusive también con los niños lo que hacemos es jugar, ¿sí? Porque en particular, voy a ser honesto, yo tengo más experiencia en unidad de cuidados intensivos pediátrico. En adulto no tengo tanta experiencia, bueno sí, pero no tanta como en pediátrico. Entonces con los niños luego sí es un rollo porque te tienes que poner a jugar con ellos para hacer algo un poquito más, más funcional. Tenemos una situación, eso es en Chile, el rico humillando al pobre, ¿sí? Así es como movilizan los chilenos, ¿no? Desde manera temprana, con una cama de verticalización, con un exoesqueleto y con electroestimulación. Nada, en nuestra vida vamos a tener eso, ¿sí? ¿Qué resultados esperamos? Hay un metaanálisis que básicamente nos dice que esos son los beneficios de la movilización temprana, que es reduce la incidencia de debilidad aquí en la UCI, reduce los días de estancia en la UCI, reduce los días de estancia hospitalaria, aumenta la fuerza muscular, mejora el índice de Bartel, reduce la neumonía asociada a ventilación mecánica, reduce las escalas por presión y reduce la trombosis venosa profunda. Un montón de complicaciones del paciente hospitalizado. ¿Qué no mejora? Días de ventilación, fuerza de presión y mortalidad. ¿Sale? ¿Y saben qué? Como somos medio curiosos nosotros, dijimos, oye, ¿la población queretana se comportará como el resto del mundo? Entonces hicimos un estudio en el Hospital General de San Juan del Río. ¿Y qué fue lo que vimos? Que sale lo mismo. Aumento de la fuerza muscular, mejora en el índice de Bartel. Es decir, una mejoría funcional. Es decir, los queretanos no somos marcianos, ¿sí? Que responden fisiológicamente distinto al resto del mundo. ¿Y por qué no movilizamos a nuestros pacientes? Igual, como somos bien curiosos, hicimos otro estudio sobre barreras de la moción temprana, pero esta es propiamente en la unidad de cuidados intensivos pediátricos del Hospital del Niño y la Mujer. Que les platico este artículo, bueno, esta publicación va a hacer que vayamos a Johns Hopkins, es un hospital de Estados Unidos, a presentar este proyecto. Entonces, básicamente, ¿qué fue lo que encontramos? Que la principal barrera para la movilización temprana en la terapia intensiva pediátrica del Hospital del Niño y la Mujer es una cuestión de mobiliario y de infraestructura. Aparentemente todos son conscientes de los beneficios de la movilización. Y un dato curioso, de las personas que se encuestaron, solo el 3.6% son fisioterapeutas. Es decir, casi no hay fisioterapeutas en la unidad de cuidados intensivos en ese hospital. Pero yo también considero que algo muy importante es la cuestión de la enseñanza. Una barrera importante es la enseñanza, porque a lo mejor de lo que yo les estoy hablando a ustedes, espero que no sea nuevo. Espero que ya lo hayan visto, pero lo más seguro es que no, ¿sale? Entonces, a lo que voy es de que tenemos que enseñar a la población, tenemos que enseñar desde la licenciatura que esto es nuestra chamba y que hay un campo de acción en esta área, ¿sale? Y como conclusión,
En pacientes estables se debe iniciar movilizaciones de manera precoz, pero de manera oportuna. La clave de un buen tratamiento fisioterapéutico es un buen diagnóstico funcional. En todo momento se debe privilegiar el manejo transdisciplinario y el movimiento es vida. Pero yo les pongo una conclusión sintetizada. Muevan a sus pacientes hasta donde se pueda mover. ¿Sale? Entonces, por favor, muevan a sus pacientes. Tenemos que hacer una situación funcional, es decir, tenemos que saber hasta dónde podemos llevar a nuestros pacientes, porque luego hacemos infratratamientos, por así decirlo. El paciente ya es capaz de caminar y estamos con nuestra movilización pasiva. Eso no le sirve de nada a ese paciente. ¿Sale? Y pues ya, muchas gracias. ¿Será todo? Y ya la última cosa, aprovecho, no sé si lo puedo hacer, pero aprovecho. El 18 de octubre, yo soy docente de la Universidad Autónoma de Querétaro, ¿sale? Pero somos así que, que las diferentes universidades pues vayan a nuestros eventos. Entonces, el 18 de octubre vamos a tener las terceras jornadas de fisioterapia en cuidados críticos. Solo va a durar un día. Entonces, nos daría mucho gusto verlos por allá. En redes sociales ya está como circulando un poquito la información, pero pues ya los estoy invitando de manera informal, pero espero verlos por allá. Damos paso a la ronda de preguntas y dudas. No sé si tengan alguna pregunta, jóvenes. Por favor de levantar la mano. Bueno, entonces damos gracias nuevamente con un aplauso al maestro Martínez Camacho. Y quiero hacer entrega de un reconocimiento y un presente por parte de la universidad por su colaboración en este tercer Congreso de Fisioterapia. Muchísimas gracias. En este momento vamos a pasar a un breve receso y los invitamos a que pasen a las casas comerciales y al coffee break que se encuentran aquí en la explanada. Les comento, la salida es por la puerta lateral. Regresamos en punto de las 12:20, inicia la siguiente ponencia, jóvenes.